Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos nuevamente con ustedes para pasar este tiempo que nos gusta mucho a nosotros. Y hoy con una invitada muy especial que siempre comparte el programa con nosotros, así que la invitamos hoy. Ella es Patricia Pucharello de Fernández. Lo digo porque si no hay el esposo que está viendo ahí después puede decir algo. Patri es profesora de educación física, trabaja en el nivel inicial, no, en el nivel... Trabajaba en el nivel inicial, Ajá. en el nivel primario y ahora estoy en secundario. Bien, así que tenemos acá una docente que conoce todos los niveles de trabajo y tiene algo muy particular que es el hecho de trabajar con el tema de la educación física. Y hoy va a estar con nosotros, pero no hablando precisamente de la educación física, que puede ser para otro día, En otro tranquilamente, en otro momento. Pero hoy ella también es una gran lectora, entonces nosotros reconocemos eso en ella y entonces quisimos invitarla porque va a ser una muy buena compañía para nosotros hoy. Con el tema que vamos a tratar y sobre todo por el hecho de que también ella nos va a aportar algo que para nosotros es sumamente interesante, que es también esto de cómo llegar, cómo acceder, cómo llegar a los libros, cómo llegar a la lectura, cómo trabajar ella siendo una profesora de educación física con el área de la lectura, pero aparte de eso, Patri no solamente que trabaja como docente en la escuela, sino que también trabaja con un grupo de jóvenes, ¿verdad, Patri? Sí, sí, wow, tremenda presentación. Sí, trabajo con un grupo de universitarios también, de jóvenes universitarios, y la verdad que sí, ahora haciendo memoria, trabajé con chicos, desde salita de 4 hasta hasta los 29, 30 años tiene nuestro último joven. Wow. Así que 33 me están diciendo. 35, perdón. Wow. No le quería llevar muy allá porque si no, pero no voy a decir el nombre. Sí. Así que sí. Yo lo voy a decir, no, mentira. Así que sí, estuve trabajando con muchos y la verdad que sí, cada uno tiene su particularidad, tiene su peculiaridad. Sí, y sé que ella nos va a aportar muchísimo con todo esto que vamos a charlar hoy, porque cuando uno accede, cuando nosotros podemos decir, por ejemplo, por ella, que es una gran lectora, tiene muchas armas como para poder charlar sobre el tema de literatura sin ser una especialista, digamos. Pero esto es lo que hace el hecho de poder leer, de haber leído diferentes tipos de libros, haber accedido a la lectura de manera diferente en distintos momentos también de su vida, que eso también hace a que la lectora o al lector tenga ese bagaje de lectura. Había un autor que decía que para poder definir, por ejemplo, el tema de literatura o de lectura o de tipo de textos en general, solo hacía falta tener un bagaje de lecturas anteriores como para poder charlar. Entonces uno se puede mover con mucha facilidad dentro del área, digamos, de literatura, sin ser un especialista. Así que yo creo que acá hoy lo vamos a poder ver perfectamente con Sí, Patri. y lo vivo, yo que soy su hermana. Yo soy la hermana de ella. No, Sí. lo vivo porque también las veces que charlamos, charlamos muchas horas y podemos hablar de diferentes temas, que eso también hace Sí. la literatura. Te da como vos decías, un bagaje de conocimientos, de palabras, que uno puede tener una charla muy amena y puede tenerlo hasta altas horas de la noche también. Una conversación amplia. Totalmente. Amplia, con Sí. diferentes tipos de temas. Sí, sí. No te da ese miedo de poder charlar con cualquier persona, porque esto de acercarte a distintos tipos de lecturas te da justamente esa seguridad, por decirlo de alguna manera, por el hecho de que accediste a distintos mundos a través de los libros y te da
vocabulario, por decirlo, pero también te da esa posibilidad de poder charlar sobre temas que tal vez no te pasaron a vos, pero que sí lo viviste a través de otras experiencias que vos pudiste leerlas. Así que eso es sumamente importante para cualquiera, y eso era lo que me interesaba. Yo cuando hablaba con ella y le invitaba, le decía eso, ¿no? Que uno pueda contar su experiencia, y no solamente, le decía, no solamente como docente, que es muy importante, pero también esa experiencia personal en su vida normal, lo que hace esto de que te hayas transformado en una lectora sin ser una especialista en literatura. Bueno, desde que yo empecé, desde que nací en realidad, yo soy hija de 2 docentes, somos hija de 2 docentes que tenían siempre esa particularidad de hacerte una agenda, y sí o sí en esa agenda vos tenías que, aunque sea 1 hora o 2, estar leyendo algo. Siempre papá nos decía a nosotros que la lectura enriquece el vocabulario, enriquece la imaginación. Siempre el horario que teníamos reducido era sobre la tele, claro, porque decía la tele te quema las neuronas, así que tratá de mirarla 1 hora, media hora, o él estaba con nosotros cuando mirábamos alguna cosa. Así que sí, es muy importante la lectura desde que yo soy chiquitita, tengo memoria de eso. Es más, papá también nos hizo una biblioteca en nuestra pieza de chicas, y puso todos los libros, teníamos una mini mesita ahí y nos sentábamos. Se movía esa mesa. Se movía también esa mesa, y nos sentábamos a tener nuestro tiempo de lectura. También hubo una época que él me incentivaba mucho a poder escribir para motivar el léxico, como decía Dalila, tener mayor cantidad de vocabulario, de palabras para utilizar, porque siempre nos pedía coherencia a la hora de hablar. Y es más, en uno de los comentarios ya había puesto, papá siempre decía abrí la boca, modular bien las palabras, porque uno parece que venía arrastrando todas las vocales o todas las palabras, todo el abecedario en realidad. Y bueno, eso me marcó mucho a mí desde chiquitita. Después, cuando uno es adolescente, es como que se quiere salir de ese lugar de lectura, de imaginación, como que quiere darle importancia a otras cosas. Pero también tuve mi hermana que justamente... Hasta ahí, después nos seguís contando. Me quiero saber por qué, porque me quiero quedar en algo que dijiste. El tema de que tu papá les decía que es importante el tema de la lectura porque amplía el vocabulario, porque te da mayor conocimiento, porque te da creatividad, imaginación. Buenísimo. Sí. Lo que no quiere decir que es una garantía de que vos ibas a salir lectora. Claro. Tampoco. Totalmente. Porque de última, esto sigue siendo una elección de cada uno de nosotros, el hecho de acercarnos o no. Y vamos a esto de lo que teníamos para hoy, así como una consigna, ¿no? Que la lectura no debe ser por imposición. Como una imposición, sino que debe nacer como un acto de elección precisamente. Y acá es donde quería quedarme, por eso te decía hasta ahí, porque vos de alguna manera tuviste esta influencia de parte de tu papá, de tu mamá, que eran docentes, y que vos veías este trabajo, digamos, de ellos, y el tema de cómo trabajar la lectura y todo lo demás, y tenías hasta un plan de alguna manera hecho para la lectura, y te decían además por qué tenías que leer. Pero vuelvo a insistir con esto. El tema de que vos te hayas transformado en una lectora hoy no tiene que ver con la imposición solamente de tu papá. No. Porque al haber llegado vos a la adolescencia pudiste ya haberte apartado de los libros y haberle puesto una cruz negra a los libros y nunca más verlos, porque era más por la fuerza y por una imposición. Pero ahí es donde se crea esto de la elección, de seguir porque entendiste, porque le agarraste el gusto, porque te diste cuenta que lo que te decían era efectivamente se daba. No, y pasaba horas imaginándome los cuentos, estando ahí es como que un mundo alterno que vos podés disfrutar y descansar, que eso también lo llevé a la práctica después, más adelante también. Totalmente. En la universidad. Totalmente. En el terciario. Nosotros hoy queríamos, aparte de tenerla Patricia y aprovecharla también, que también nos dé sus aportes desde su mirada,
no desde la mirada de una especialista en literatura, sino desde su mirada. Y queríamos ver el tema veníamos viendo el tema de lectura en general, después paramos un poquito, seguimos con otras cosas, y hoy queríamos como retomar otra vez el tema de lecturas, pero desde el punto de vista de los clásicos. Los clásicos literarios. Los clásicos que literarios. A muchos nos da miedo esa palabra de clásicos, a otros ya le apasionan, ya van pensando o van considerando qué tipo de lectura, qué literatura han leído sobre clásicos. Porque es cierto, para mucha gente el solo hecho de decir clásicos, ya decir, es un viejo, libro grande. Grande, tiene muchos antiguo, capítulos. Aburrido, o sea, muchas cosas, muchos sinónimos que podemos, muchos adjetivos que podemos darle a la literatura clásica, y es por mero desconocimiento. Totalmente desconocimiento. Porque yo creo que no hay libros más actuales, justamente, que los clásicos. Y eso es lo que queremos hoy descubrir un poquito. Por eso, antes de entrar a un videito que tenemos, ¿qué idea te da, Patri, cuando nosotros hablamos de que vamos a hablar hoy de la literatura clásica o de los libros clásicos? A mí me da la idea de muchas historias que son atractivas. También me daba la idea de muchos tomos, muchas hojas, muchas horas invertidas ahí, pero también la forma, la literatura, el léxico, las palabras son diferentes. Yo tuve que leer un libro que se llamaba La Odisea a los 13 años. Precioso, pero yo no entendía nada porque encima fue cuando me quedé encerrada en la pieza en el departamento de mi hermana y ella estaba estudiando literatura. Y bueno, tenía ese libro y tenía La historia sin fin también. Entonces terminé uno y empecé con La Odisea, no entendí nada. Eso es algo que tengo, que es un clásico, que lo tengo que volver a retomar porque no es lo mismo la lectura a los 13 que ahora que tengo 31. Exactamente. Pero esa es la idea que yo tengo de la literatura clásica. Sí. ¿Y vos, Dali? ¿Qué pasó? No, sí. Lo que yo había considerado de los clásicos era esta literatura que abarca temas actuales, digamos, que también lo tenía como aburrido y creo que es algo para volver a leerlo, porque me leí Romeo y Julieta, que es considerado como un clásico de la literatura, y no me gustó, che. Era como que... pero bueno, espero que nadie me mate. No, súper, porque yo creo que una de las cosas que es bueno, que está bueno dentro de lo que es la lectura, es esto de ir acercándome al libro en la medida en que me va atrayendo el libro y que me guste el libro, porque si voy por obligación porque ella leyó Romeo y Julieta, vos también, y resulta que yo no leí Romeo y Julieta, bueno, voy a leer también, medio por obligación. Porque vos ya leíste 3 libros y yo todavía estoy leyendo uno, me apuro y leo unos cuantos más, total, entonces me acerco a que vos también tengo la misma cantidad de libros leídos que vos, o sea, son ideas erróneas y totalmente. Que uno tiene que ir descartando, desechándolas porque no tienen sentido. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que queremos hoy justamente es desterrar este tabú con respecto a los clásicos. Porque quiero decirles algo, hoy en día tenemos libros clásicos, o sea, hay autores que están escribiendo, que escribieron hace un tiempo y que están escribiendo hoy en día, que van a escribir clásicos, porque eso es lo importante, que no son solamente los libros de allá de Grecia y Roma, porque a eso se les llama generalmente los libros clásicos, porque es de la cultura clásica. Y no solamente allá con Shakespeare y todo ese grupo de grandes autores, sino que tenemos muchos otros muy cercanos a nosotros, muy contemporáneos que han escrito libros que se transformaron en libros clásicos. Así que eso es lo importante y eso es lo que queremos hoy mostrarles, que cuando hablamos de clásicos no estamos hablando solamente de Aristóteles, que es un clásico, de Sófocles, que es un clásico, de Homero, que es un clásico,
sino de autores muy reconocidos, y muchos de los cuales ustedes seguramente han leído ya varios libros y que son realmente muy buenos, así que de eso queremos charlar hoy. Así que comenzamos con un primer videito. Sí. Bien. Un clásico, como su nombre indica, del latín de prima clase, es un libro de primera clase, de primera categoría, un libro de mucha calidad. Lo que ocurre es que a veces los clásicos pueden llegar a intimidarnos, pueden darnos miedo, inclusive puede ser que... Pero un clásico tendemos a pensar que es algo que es muy ajeno a nosotros, que es de otra época, que nos queda muy lejos, y sin embargo un clásico es tremendamente moderno. Precisamente porque no caduca, precisamente porque sigue teniendo cosas para decirnos, para interpelarnos, cosas que podamos aprender, cosas en las que nos podamos ver reflejados. Pero sobre todo leer tiene que ser un placer. Para poder perseverar en la lectura, para poder ir de un libro a otro, necesitamos pasárnoslo bien leyendo, calzarnos otros zapatos, vestirnos con otros ropajes y experimentar lo que les ocurre a aquellos personajes, vivir en el como si, las vidas de otros. Y durante el tiempo que dura la lectura, mientras compartamos esas vidas, las estamos viviendo en primera persona. La historia de la pintura nos ha cedido multiplicidad de imágenes en las que vemos sobre todo a mujeres que han sido las grandes lectoras en cualquier entorno, en cualquier lugar, en un entorno urbano, en la intimidad de la casa, sentadas en una silla, cómodamente recostadas en la cama, tumbadas en un prado, con un objeto entre las manos, con un libro, cuando no había otras formas de consumo cultural. Absortas absolutamente en la lectura, desconectadas del mundo y conectadas con aquellas vivencias a las que el texto, a las que el libro, a las que la literatura las conecta. El clásico sigue allí para ofrecernos estos aprendizajes sobre el bien y sobre el mal. Podemos leer para aprender, podemos leer para desaprendernos, podemos leer para encontrarnos y a veces nos leemos para evadirnos, para tratar de huir de una determinada realidad. Porque podemos ser distintos como éramos antes de acceder a un clásico que como lo somos cuando lo dejamos. La lectura siempre como una fuente de placer, de conocimiento, de aprendizaje y de conocimiento del ser humano, de la empatía, de la vivencia. Leer para saber de dónde venimos y leer para poder tener claves de hacia dónde vamos. Súper. Este video mostraba hacía un pantallazo general de lo que era la literatura de los clásicos. Ya me empecé a trabar. Y mostraba también cómo las pinturas daban ese mensaje de cómo los libros siempre estuvieron presentes, y más se le observaban a las mujeres como ávidas lectoras. Sí, porque de alguna manera parece que la que tenía tiempo para leer era la mujer, y que por ahí el hombre tenía menos tiempo, estaba más afuera por las distintas actividades que tenía, ya sea el hecho del ejército, estoy hablando siempre en aquel tiempo, o algún otro trabajo que siempre lo hacían fuera de la casa, y que en realidad eran muy raros aquellas personas que se dedicaban a la lectura y a la escritura, precisamente, aunque no eran mal vistos, eran reconocidos por su trabajo, y también, por supuesto, muchos de ellos también tardaron mucho, incluso sus contemporáneos no los reconocieron como artistas, también eso ocurrió, pero no era un mal visto de alguna manera esa profesión, porque de alguna manera marcaba el nivel intelectual, digamos, de las personas. Pato. El hecho de ser un escritor o un lector de literatura clásica, digamos. Te pregunto, desde tu carrera, ¿qué es considerado un clásico? Nosotros cuando trabajamos clásicos, trabajamos aquellos libros que tienen temas que son comunes, que trascienden, que traspasan el tiempo,
que hoy siguen siendo temas comunes para los hombres, para las personas en general. La diferencia es que hoy seguimos viendo los mismos temas, pero tratados de diferentes formas, porque el mundo cambió, avanzó. Entonces, pero hay situaciones y hay temas que son inherentes al ser humano. Le traspasan en todos los sentidos y son que atemporales son también. totalmente atemporales. Y entonces nosotros siempre decíamos, nos enseñaban, son clásicos por eso, porque lo pudimos ver allá con Homero, pero lo pudieron ver en el 1800, lo podemos seguir viendo hoy, porque se mantienen en el tiempo. No los podemos clasificar solamente por el hecho de que son de la cultura antigua, de la cultura moderna, sino que son temas que se pueden trabajar hoy. Naturalmente, por eso les decía, creo que no hay libros más actuales que los clásicos, precisamente, porque estos son los que tocan temas que son universales del hombre, que son universales, totalmente. El amor, la muerte. Tenemos cánones, soledad. o sea, Sí. literariamente existen cánones, o sea, ¿qué quiere decir esto? Existe como una lista de libros que tienen que ver con la literatura clásica en sí, y si quiero ir específicamente a lo que significa clásico, entonces sí, tengo que empezar allá desde la cultura clásica, desde Grecia y Roma, y a su vez todo lo que fueron antecedentes de estos autores, pero después seguimos viendo, o sea, cuando vos te das cuenta efectivamente de lo que significa un clásico, lo podemos seguir mirando a través del tiempo y podemos seguir viendo una cantidad de autores que siguen siendo clásicos porque siguen tocando temas propios del hombre. Recién me decía Patricia, yo leí, por ejemplo, El Quijote, me decía, cuando vio ahí Martín Fierro. Martín Fierro, que se transformaron en clásicos. Sí. Y justamente por esto, ¿no? Cuáles son los temas que tratan y cómo los tratan. La calidad del tratamiento que le dan a ese tema es lo que hace también que se mantenga en el tiempo, que uno siga hablando todavía hoy de lo que fue Martín Fierro, lo que significó, lo que influyó y lo que puede seguir influyendo en escritores actuales, porque Las frases que tenía también. porque siguen mirando a estos autores. Porque se sigue mirando a estos autores, porque si todavía hoy dentro de la literatura seguimos hablando de Martín Fierro es porque efectivamente tuvo una influencia sumamente importante en su tiempo, pero que todavía hoy lo sigo entendiendo y lo sigo considerando como lo que fue en su momento. No pierde vigencia a pesar del paso del tiempo. Súper. Pensaba esto también de los escritores contemporáneos que hablabas de, también nombrábamos a Gabriel García Márquez, Sí, es uno de es los un clásico. escritores. Sí. Es un clásico. Dentro de la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez es un clásico. Su libro madre, por llamarle, siempre digo lo mismo, su libro madre, que es 100 años de soledad, es como que le da origen a sus demás libros. Todos tienen que ver de alguna manera con 100 años de soledad. Y hay muchos autores que se toman de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez se tomó de muchos otros autores latinoamericanos también, porque hay muchos movimientos como el realismo mágico, el realismo latinoamericano y demás, que son movimientos que uno cuando lee 100 años de soledad, por ejemplo, puede encontrar todo esto dentro de un solo libro. Uno mira y el solo hecho de hablar de un Macondo, nomás, ya me da una idea de, no sé si compararlo, no como un génesis, como una idea de lo que va a dar origen a todo lo demás, a esa historia, que después va a terminar ahí mismo, nace y muere en ese mismo lugar. O sea, es muy, muy particular. 100 años de soledad es para leerlo, para volver a leerlo, para releerlo, y cada vez, como decía hoy ella, cada vez que leemos, realmente le encontramos una vuelta más, un significado más. No es lo mismo haber leído a los 13 años la Odisea que hoy pueda
volver a tomar la Odisea y leerlo con todas las lecturas que ella ya tiene hechas. Totalmente. Y bueno, lo mismo, alguien que ya leyó Gabriel García Márquez y que alguna vez ya leyó 100 años de soledad o leyó otros libros de Gabriel García Márquez, les invito a que vuelvan a leer 100 años de soledad, que hagan una relectura de 100 años de soledad y se van a dar cuenta que van a encontrar un universo donde van a decir, esto no lo vi, no lo noté, esto tiene que ver con aquello que ya leí en tal libro. No, es realmente impresionante. Por eso es que Gabriel García Márquez y sus libros en general son clásicos. También decía en el video que una de las características de los clásicos es que permite esa relectura. Es como que siempre uno está releyendo. Sí. Por lo que vos decías, de que toca los temas, esos temas universales que tienen que ver con la existencia humana. Y hay un libro que se llama, quiero decir, ¿por qué leer? A un clásico de Italo Calvino, y que él nos da algunas razones por las cuales leer los clásicos, y una de ellas es esto que decían, ¿no? Que en realidad un clásico no se debe leer solamente, sino que se debe releer. Cuando estoy leyendo por segunda, por tercera vez, recién estoy viendo la riqueza de lo que es ese libro, y que también en los clásicos, dice Calvino, yo me puedo identificar con algo del personaje que está ahí, o del personaje, del ámbito, hay algo que me identifica, y por eso es que puede no gustarte Romeo y Julieta, pero no es que hoy, Dios mío, no me gusta Romeo y Julieta, ¿qué hago? No. Fuera de la sociedad soy una mala elitista. lectora porque no me gusta Romeo y Julieta, no, porque todavía vos no te identificaste, porque no hay algo dentro de Romeo y Julieta que pueda hacer que a vos te dice que un clásico en algún momento te tiene que movilizar en algo. Si no se está produciendo esa movilización dentro de es porque no lo estás entendiendo, o no me estoy identificando, no tiene que ver con lo mío. Claro. Y en buena hora dejar el libro y agarrar otra cosa, porque no sirve esa lectura si no me está movilizando, si lo estoy haciendo porque, bueno, todos leyeron y yo no termino de leer esto. No es consciente tampoco. No es consciente, y esto tiene que ser por placer, porque dice que el libro va a seguir estando ahí esperándote hasta que un día vos necesites y quieras ir a leerlo. Wow, vos sabés que dejé Romeo y Julieta y me fui a leer Orgullo y Prejuicio. Bien. Y ese fue uno de... Solo que no hay un final trágico. Claro. Ese es uno de los favoritos míos, y también, todo lo que es de Jane Austen, Persuasión, Sentido y Sensibilidad. Sí. Después leí Emily Bronte también. Es uno de los autores clásicos. Son autores clásicos también. Clásicos. Y fíjate, pasé de no querer leer Romeo y Julieta a leer otro tipo de novela. Totalmente. Parecida. Y que también causó esa movilización con el tema, de la imagen de la mujer, de cómo, se tocan varios temas ahí también. Sí, así que, sí, relación, amistad. Por ahí, por el hecho de que parece que esa mujer que aparece ahí está más cercana, parece, a uno, que parece que siente más, que yo me identifico más afín, con esa mujer que con Julieta, que parece que vivía en otro mundo, que no me puedo llegar a identificar con ella por el tipo de vida que ella llevaba, pero cuando empiezo a leer Romeo y Julieta me doy cuenta que Julieta es una mujer como vos, como yo, como cualquiera, en un mundo diferente, pero que sus sentimientos, sus emociones, sus decisiones son las mismas que las nuestras. El tema es que justamente ese tipo de sociedad en la que ella vivía le va a determinar ese final. No había otra posibilidad, no había otra posibilidad de final, era el final que tendría que ser por el tipo de sociedad en el que ella estaba viviendo. En cambio, en esta otra novela ya es otro tipo de sociedad. Totalmente. Pero la situación de la mujer sigue siendo la misma. Claro, los sentimientos, la pasión, el amor, ese amor ciego.
Sí, que señora. parece que das todo. Sí, Podemos es la seguir. es la misma pasión, el mismo amor, el mismo deseo, pero en situaciones y en ambientes diferentes. Sí. A mí me pasó que al ver el video, cuando decía el tema de las imágenes, que se vinculaba más con el arte, Ujú. yo me reía porque me acordaba de un profesor mío que nos decían en nuestra generación, tenían el concepto del que el profesor de educación física solamente leía un libro porque había una imagen, una Sí. figurita. Sí. Entonces decía, chicos, el día de mañana cuando ustedes escriban un libro, pónganme imágenes, porque así yo voy a leer. Y nos reíamos todos porque esa Sí. fue la generación que más nos inculcaron. La verdad que se había levantado un prejuicio enorme Sí. con el tema del profesorado de educación física. Hasta el día de hoy te digo. Hasta el día de hoy. Y solamente que en esta parte de la lectura era que solamente un profesor de educación física leía si había figurita, monitos y dibujos. Y nada más alejado de la realidad, nosotros tuvimos que tener didáctica general, tener también abogacía, teníamos una materia que era todo sobre normas legales de los docentes. Y la verdad que nos reíamos tanto con nuestros profesores porque ellos mismos se daban cuenta. No sé si es algo característico del profesor de educación física, pero sí se lo toman más como algo alegre, chistoso. Y bueno, chicos, por favor, hagan más imágenes, pero sabíamos que él se estaba refiriendo con con ese chiste que no. Claro. Que hagamos buenos ensayos o buenos libros el día de mañana. Y me causó tanta gracia cuando estaba viendo el video porque decía, bueno, sí, la verdad que sí, esas imágenes, como ellos abocaban el arte y lo hermoso que es verlo, pero también es muy importante el contenido y la literatura que tenía en ese momento. Sí, por eso yo cuando le invito a Patri le digo, me parece muy bueno que justamente desde la mirada de una profesora de educación física, porque si a muchos colegas por ahí le preguntamos qué idea tenés del profesor de educación física, es esa, que ella dice, ¿no? Como que solamente aquellos que están dentro de un aula y que le dan una pelota. Que le dan, por ejemplo, a sus alumnos, tienen un libro y le dicen para mañana o para pasado tienen que leer tal cosa. En educación física no le dan un texto para que lea para la próxima clase. Entonces es como que esto no leen nada, esto juegan, esto no hacen nada, y solamente parece que dentro de un salón de clases se estudia y se aprende. Es más, hace 4 años, 5 ya, comenzó a implementarse la biblioteca móvil. Sí. Y nosotros en nuestra escuela privada, en la primaria, ya comenzábamos hace un montón. Y es más, en mi clase yo tomaba ciertos textos literarios. Soy la hermana de ella, me trago también, y usaba esos textos para enseñarle el valor en el deporte a los chicos. Bien. Wow, El genial. equipo, la importancia de jugar con el compañero, de ser tolerantes, esa palabra que ahora parece que, wow, impacta cuando uno dice. Creo que ayer fue el Día de la Tolerancia también, el 15. Sí. Y la verdad es que uno a través de un texto, creo que eran las hormiguitas futboleras, uno puede armar una clase en donde le puede enseñar al chico que en un equipo tenés que ser solidario, en un equipo tenés que pensar en el ritmo que va tu compañero, no porque vos querés correr a todo lo que da, tenés que dejarlo atrás. Y esas cosas, por ejemplo, lo hacíamos en educación física. Claro. Y es como que algo no se puede tocar. Es más, los reglamentos también. Sí. Es algo básico que te enseña cómo tenés que comportarte en el juego y que también te lleva a cómo tenés que comportarte con las normas en la sociedad. O sea que también si vos no tenés un sentido de cómo comprender el texto, obviamente con un reglamento no lo vas a poder entender. Eso es algo básico también. Sí, totalmente. Ahora te voy a contar, un poquito más adelante, te voy a contar algo que tiene que ver ahora, lo que está pasando ahora en este tiempo justamente, con el tema de las clases virtuales y demás, así que también nos vas a contar un poquito sobre eso también. Hay algunos... ¿Leemos los comentarios? Sí, dale. Las 3. Dale.
Tenemos a Alejandra, dice, hermosas mis hermanas, y Patricia, una genia. Ay, gracias. Quiere buenas Sí. noches, familia. Sí, estamos, Griselda, bien, buenas noches. Wow, qué hermosas mujeres, dice Griselda. Buenas noches, Gracias. chicas. Fernanda Debe dice, ser la para lectura debe ser disfrutarla. para disfrutarla. Perfecto, sí. A Ahí este dice- quiero leerle A ver. yo. Ah. Dice Santa Barbosa, nuestra mamá. A Dali le gustaba escuchar cuentos. Como ya no teníamos tiempo, entonces ella cuando pudo leía Leía sola, sola. mi amor. Bien, cierto. Felicito. Desde chica era muy curiosa, entonces Entonces leía leía mucho. Eso se refería a vos. Ay, Sí. Sí. Gustavo, buenas Buenas noches. Muy bien. Rocío. Qué bueno, Linda. Rocío. Qué bien, muchas gracias. Ay, Dawn, mirá. qué hermoso está. Hi, Dawn. Hello. Hello, Dawn, we love you. Sí. Ay, ¿qué dice ahí Acá arriba? tengo que leer Sí. este comentario de su esposo. Dice, hola familia, hoy viendo a la mujer más hermosa de la tierra, mi amada esposa Patricia Pucharello. Ay, hello, dijo Dawn. Qué Más bueno. tierno. Lai, Sí. Fernanda, Patri, la líder más hermosa y dulce. Amarte, Qué dice. bueno. Yo Qué hermosa las tres. hermoso. Qué hermoso. Mis bellas Mis hijas. bellas hijas. Qué bueno. Elena Romero, hola, bendiciones. Hay hermosa muchos invitada. fans hermosa invitada. de la profe aquí. Super fans de la profe Sí, Patri. sí, muchos fans tiene la profe acá. Muchísimas gracias por Gracias. estar conectados y por Sí. acompañarnos. Esperamos sí. que le guste este tema y también que puedan compartir con nosotros algunos clásicos que le tengan terror Que sí, le tengan o terror. que hayan O que leído, le hayan- le haya Sí. gustado también. Así Que tengan Sí. mucho amor. Sale Claro, clásicos. sí. A Sí, Gretel sí, sí. Treyer, ¿cómo Buenas estás? tardes, dice también. Así Qué que, bueno. súper. Sí, realmente esto es para nosotros sumamente importante porque, insisto, en lo que queremos es esto, que cuando hablamos de lectura podamos hablar de cualquier tipo de texto y que no le tengamos miedo a la palabra clásicos, a la palabra textos literarios, Sí. novelas, ensayos, no tenerle miedo a ese tipo de cosas porque cuando uno entra en este ritmo de lectura se da cuenta que después puede leerlo y que no es malo que no me guste un libro. Claro. No está mal que no me guste leer tal tipo de libros. Ujú. No está mal que no le entienda a Borges. Ujú. No Ujú. está mal. Eso lo único que está haciendo es que me está mostrando que hay todavía cosas que todavía no estoy entendiendo, pero que lo puedo hacer, que me puedo acercar igual y que puedo leerlo y cuando me dé cuenta que no pasa nada, que no me gusta, que no lo entiendo, tampoco está mal que deje el libro y que vaya a otro. Exactamente. No está mal. Claro. Eso es solamente decirlo de alguna manera es como un trámite que uno está haciendo. Estoy leyendo, no es lo que me gusta o no estoy entendiendo nada, lo dejo y sigo con otro. Y eso es lo que me va a llevar a que yo después quiera volver a aquel que no me dejó entenderle nada. Totalmente. Entonces algún día voy a volver, quiero contarle algo que había visto en uno de los videos, decía, ¿por qué tenemos que leer un clásico? Decía ella. Y bueno, ella estaba tratando también de explicar esto de por qué tenemos que leer un clásico. Y decía, tenemos que leer porque hay que leer. Decía, era una chica muy joven, ¿no? Sí. No tenemos que perdernos la oportunidad de leerlo. encontrarnos con Pero esos por libros. uno. Totalmente. No porque haya leído Patri, sino Ujú. porque por mí tengo que tratar de leerlo, que yo no me tengo que perder esa oportunidad de, si me encuentro con un clásico, de poder leerlo, de poder vivirlo. Y entonces decía, fíjense que dice que cuando a Sócrates estaba ya destinado a morirse y le iban a dar la cicuta, dice que en ese tiempo antes de que le den la cicuta, él estaba leyendo y estaba aprendiendo algo sobre, creo que era sobre flauta o sobre música. Ujú. Y entonces alguien se acercó y le dijo, ¿para qué estás leyendo esto si dentro de una hora te estás por morir?
Y entonces dice que lo que Sócrates le dijo es, bueno, justamente por eso quiero aprender antes de morirme. Wow. Hasta el último momento. Quiero saberlo antes de morirme. O sea, creo que esa tiene que ser la idea que nos tiene que motivar a todo lo que aparezca delante nuestro como lectura, nos tiene que motivar a que lo conozcamos, que es una posibilidad de llegar, es una posibilidad de que la conozca, de que conozca la historia, de que conozca al autor. Es una posibilidad. Puede ser que me guste, puede ser que no me guste, puede ser que me haga fans de ese autor o no lo vuelva a leer nunca más. No dejar de intentar también. No dejar de intentarlo. Hay un comentario de Grete que dice, solo leyendo sé que me gusta y que no. Totalmente, por eso decía esto, ¿no? Exactamente. Si no leo, ¿cómo sé que no me gusta? Es Claro. igual que no me gusta el zapallo, pero comiste, no como, pero no me gusta. O sea, es Sí. exactamente lo mismo. No me gusta leer, y solés leer algo, leíste algo, y bueno, entonces, ¿cómo sabes que no te gusta leer? Claro. Claro. Si no lo intenté, si no lo probé. Exactamente. Ahí Sí. hay un comentario, dice, como agua para chocolate, ¿es un clásico? Para mí sí. Para mí también. Sí, Isabel Allende. Sí, dentro de la literatura latinoamericana hay algunos que son algunos actuales, digamos, ¿no? Sí. Ujú. Autores actuales que sí que se los puede considerar como un clásico. Sí, Y puede aún ser. todos los actuales de ahora se van a convertir en clásicos también algún día más Totalmente. adelante. Sí, totalmente. Dice- Las novelas. Totalmente. Sí, léelo. Las novelas de Homero me encantan. Martín Alegre, Martín un Alegre, joven wow, que le encantan excelente. las novelas de Homero, tremendo. Sí. Realmente Homero es increíble. En el tiempo en el que él escribe realmente, primero una historia como la Ilíada, Sí, Ujú. que fue llevada al cine muchas veces, sí. y que lo que implica, ¿no? Yo lo que quiero que entiendan es este poder de imaginación que tuvo Homero en ese tiempo, porque para nosotros hoy mirar la película de la Ilíada con todos los escenarios y con todo lo que tiene la cinematografía para una historia como esa, pero él lo escribió y no lo vio Sí. nunca, ni se imaginó que alguna vez lo iban a pasar como una película. Y lo que es Odiseo, o sea, esta travesía de este hombre, y cuando uno va leyendo y va conociendo lo que significa cada parte, cada lugar donde Odiseo baja, digamos, Sí. de esta travesía, significa algo que tiene que ver con el espacio en realidad. Es impresionante. Entonces uno dice, no solamente que podía hablar de la guerra, sino que conocía geográficamente el lugar donde Odiseo se estaba moviendo Sí, tremendo. para su época. O sea, vuelvo a esto, ¿no? En el momento en el que fue escrito realmente. Hoy para nosotros agarramos Google, miramos el paisaje, miramos todo. Pero en esa época no, En la esa verdad. época Google no estaba todavía, Claro. así que era un tema. Me encanta un realmente. comentario que puso Lai, Sí. que dice, hacen que leer sea apasionante y eso logran pocas personas, porque pocas personas se interesan y llevan esa pasión a otros. Gracias. Eso es lo que buscábamos Sí. hoy con la frase que compartías, Sí. que era como un eje estructurante de este programa, Sí. por decirlo así. Sí. El hecho de que leer no sea una imposición, sino que sea el placer por el conocer. Claro. Conocer eso que es incierto para nosotros, que por ahí, como decía también, quiero relacionar esto con hacer clic en Google y encontrar Claro. toda la explicación que uno necesita o que está buscando, pero al leer cobra otro sentido porque no lo leemos... no lo leemos por leer, lo leemos con toda la carga histórica que tiene ese libro, Totalmente. con toda la Totalmente. trayectoria, con toda la experiencia que nosotros tenemos En el contexto. y el exacto. contexto. Sí, totalmente. Es esto del hecho de leer por placer, como decía también hoy María Fernanda. Sí.
Ahí hay una colección de libros que generalmente están en las escuelas, por ahí los chicos lo van a reconocer, que es la colección de Leer por Leer. Sí. ¿Mm? Y después Leer Sí. la Argentina también está, que es Sí. otra colección. Y bueno, esto de leer por leer, esto de fomentar la lectura justamente en este sentido, ¿no? El de leerlo por placer, que no sea por imposición, porque la lectura por imposición no sirve, no es más, me aleja más bien antes que acercarme a la lectura. Y cuando comienzo a leer por leer, cuando comienzo a hacerlo por placer, me puedo acercar a cualquier tipo de libro y ya los clásicos no me van a asustar, por más que sean así de gordos, no me van a asustar, y si no tiene ninguna figurita tampoco me van a asustar y los voy a poder leer, porque le estoy encontrando el hecho de que me va a transportar a otro mundo y me va... si bien yo creo que hoy en día el hecho de que tengo que invertir un tiempo que a veces parece que no tengo en sentarme a leer, cuando en otros momentos sí parecía que había más tiempo. Sí. Entonces pero parece hoy que sí hoy se tiene un poco sí, más. claro. Poco más. El hecho de que todo pase tan rápidamente y que todo tenga que ser la cultura del ya, de la hora, entonces Sí. parece que esto de tomarme el tiempo y sentarme a leer no lo estoy viendo como una inversión. Pareciera que no, que si puedo leer el resumen, si puedo ir a Google, si puedo ver la película. La conclusión. Claro. Saltarme así la que, Para conclusión. algunos es sumamente aberrante Sí. el de mirar la película antes de Sí, leer el libro. no, No podés por hacer eso. Yo a veces lo hago. sí, Yo sí, tengo una amiga totalmente. que lee la última hoja o la última página del libro y después dice, bueno, ahí sí voy a empezar a leer. Sí, sí, sí. Hay un Pero ella comentario. agarró el gusto por la lectura. Sí, dice Silvia Alejandra, dice: es interesante leer que Homero reúne muchos mitos de su época, por eso tantas travesías. Sí, me atraen los mitos griegos. Sí, creo que todos los mitos que nosotros hoy incluso trabajamos en las escuelas tienen ese origen allá en los mitos Mira lo que griegos. dice Martín. Sí. Antígona y Edipo Rey también son los mejores. Edipo Rey de Sófocles, Sí. Antígona Vélez también. Ah, O sea, tenemos mirá. un autor argentino que escribió Antígona Vélez hablando de la Antígona de Sófocles. Así que Sí. maravilloso, o sea, son y por eso no, por eso estoy diciendo, aquella Antígona se traslada a un campo del interior de Buenos Aires. Sí. Y es, Wow. es esa historia, o sea, ese mismo drama que tuvo esa Antígona allá en la Grecia antigua, lo podemos ver en una mujer, ahora sí puedo decir del siglo pasado, Sí. en un campo del interior de la provincia de Buenos Aires. Así que ahí, por eso estamos diciendo, ¿no? Porque atraviesan los tiempos, porque son atemporales, porque Siguen siendo actuales. Por eso vuelvo a repetir lo que dije, no hay nada más actual que un clásico. Sí. Y eso es lo que tienen los clásicos, no permanecen en el tiempo. Por eso nosotros que también conocemos un libro que es un clásico, porque atraviesa todos los tiempos y cada vez que lo leemos sigue siendo más actual que nunca. El mejor libro el mejor de, de toda la todos, historia, el más leído de todos. El más vendido. Sí. El primero en Creo ventas. que este es el mejor de los ejemplos de lo que es un clásico. Es el Totalmente. mejor de los ejemplos, porque estamos hablando de la Biblia, por supuesto, Sí. que es el mejor de los ejemplos porque atraviesa todos los tiempos. Todos los temas están ahí. Uno puede Todas decir, las ¿todos los áreas. temas están? Sí, todos los temas están ahí, Sí, todos con los todas sus respuestas. Y atraviesa los tiempos, es totalmente atemporal. Nosotros lo seguimos leyendo hoy y sigue sirviéndonos hoy Sí. de guía, de guía. totalmente. Sí, Es sí, el totalmente. ejemplo más claro de lo que es un libro clásico, lo que es un clásico. ¿Teníamos es- algún otro? Sí. Es muy importante no dejar de intentar leerlo, porque en el grupo que nosotros tenemos con Ujú. los universitarios que siempre están leyendo algo, que siempre están con sus apuntes, por ahí se olvidan de ese Sí. libro importante, pero lo que yo veo en ellos todas las veces que ellos siempre dicen, pero lo voy a volver a intentar, lo quiero leer porque sé que me hace Bien. bien. O sea que cualquiera sea el libro, y más en este caso la Biblia, no te canses de intentar leerlo una y otra vez. Y por más que no lo hiciste hoy, mañana lo vas a hacer. Y si no lo haces mañana,
pasado mañana, Sí. pero lo importante es no privarse de esa lectura enriquecedora que no solamente te va a ayudar en tu palabra, en tu léxico, en aumentar tu imaginación, sino que también te va a ayudar en tus emociones, en tu carrera, como ser humano, cómo ser un joven exitoso. Nada mejor, Totalmente. como decía Gloria, proverbios, así que tenés todo, el sentido del hombre, Eclesiastés, por ejemplo, Bien. totalmente. Y si querés saber el fin de todo discurso, lee la última parte de Eclesiastés, porque no te voy a hacer spoiler. Léelo, porque ahí están todas, lee toda la Biblia, porque realmente es un clásico que no es para desperdiciar. Totalmente. Sí, De acuerdo. totalmente de acuerdo. Y esto de lo que empezamos a hacerlo recién, tenemos un videito también que habla sobre eso, ¿no? Sí, ¿Podemos verlo? un último video Dale, y ya vemos. estamos. Sí. Se le atribuye a Pablo Picasso una frase que encaja con su mordacidad y su guasa malagueña. Los grandes artistas copian, sin embargo, los genios roban. La cita, sin embargo, es de T.S. Eliot. Funciona casi como un eslogan, y no es de extrañar que le gustara tanto a Steve Jobs servirse de la frase. Casi todo está inventado por los maestros que nos precedieron. Eso es cierto. Decía Valle Inclán que el plagio que anula o hace olvidar lo plagiado puede llegar a ser la forma más esmerada de originalidad. Más acertadamente, el arquitecto Antonio Gaudí explicó que la originalidad es la vuelta a los orígenes. Los clásicos pueden ser espejos donde poder mirarnos y reconocernos gracias a su universalidad y su vigencia. Vamos a tratar de explicarlo con algunos clásicos de la literatura que han servido de inspiración a otras joyas posteriores. En El Lazarillo de Tormes, el pícaro Lázaro es un claro ejemplo de antihéroe, cuyo carácter, influido por sus duras vivencias, presenta debilidades muy humanas, algo así como un lado oscuro. Igual que le sucede a Anakin Skywalker, de la saga Star Wars. Desconocemos si George Lucas conocía este clásico de la literatura española. La Celestina, nombre con el que se conoce a la tragicomedia de Calisto y Melibea, escrita por Fernando de Rojas, nos muestra a una Melibea fuerte y decidida que evoluciona desde la ingenuidad a la madurez. Una heroína firme en sus convicciones que puede recordar en algunos aspectos a otra mujer valiente que evoluciona a fuerza de dificultades. Nos referimos a Katniss Everdeen, de los Juegos del Hambre. La represión femenina es el tema destacado en La casa de Bernarda Alba. Aquí, la joven y rebelde Adela se niega a aceptar su destino y se opone a la tiranía que la sociedad de la época ejerce sobre las mujeres. Una lucha por la propia supervivencia que en cierta manera ya hemos visto en el ejemplo anterior y que también aparece de manera más aproximada en otro personaje actual, de Fred, la protagonista de El cuento de la criada, la distopía creada por Margaret Atwood. En Luces de Bohemia, Valle Inclán critica la realidad política y social de su época a través de Max Estrella, un escritor bohemio y mordaz que se ha quedado ciego. Max está furioso con la sociedad, pero también muestra compasión hacia los más oprimidos. Comportamientos que vemos de manera análoga en uno de los personajes más icónicos de Juego de Tronos, Tyrion Lannister. La antología poética de la generación del 27, Lorca, Carmen Conde, Cernuda, Alberti, nos muestra a jóvenes con una rebeldía propia de la época de las vanguardias. Estos escritores nos dan a conocer en algunos de sus poemas un concepto como el del carpe diem, idea que daba a conocer a sus alumnos el profesor Keating, ese profesor tan motivador que aparece en la película El Club de los Poetas Muertos y que a todos nos hubiera gustado tener. Curioso, ¿verdad? ¿Alguna vez te habías dado cuenta de que los clásicos de la literatura son más modernos de lo que imaginas? Desde la colección de clásicos Lo que leo te invitamos a seguir buscando referencias que enlacen temas actuales con la literatura clásica. Disfruta de la colección Lo que leo y da la vuelta a los clásicos. Genial, genial, genial ese video, cómo mostraba es lo que veníamos hablando del paralelismo de los temas que atraviesan todo el tiempo. Sí, Toda la historia. totalmente. Y esto de lo que estábamos diciendo, qué importante que podamos ver justamente esto de la actualidad, el hecho de que perdamos ya ese miedo de que si me estoy por ir a leer un clásico,
me estoy por ir a aburrir, no estoy por entender nada, no tiene nada que ver conmigo, no lo voy a entender porque es muy antiguo, no tiene nada que ver con lo que sucede hoy en día, entonces es como parece una pérdida de tiempo. Y qué bueno que se pudo hacer este paralelismo con situaciones tan actuales o con personajes de películas tan actuales, que todo el mundo que lo vio parece decir, wow, ¿no? Qué interesante todo esto. Y hoy que seguramente más de uno de los que estaba viendo habrá dicho, wow, ni idea efectivamente si George de Luca habrá conocido a Lazarillo de Tormes o no. Sí. Entonces, esas cosas yo creo que sí. Pero esto de que jamás se me hubiera ocurrido de que si yo leía Lazarillo de Tormes iba a poder también identificar a este otro personaje, ¿no? Claro. En estas características. Así que este era el objetivo de hoy precisamente, el hecho de que uno pueda acercarse con mucha tranquilidad a los libros. Y por eso es que yo quería hoy acá con Patricia, justamente esto, ¿no? Que ella que vos nos puedas contar cómo accedes, porque es cierto, vos desde pequeña tuviste esta influencia de tus padres, pero ¿cuándo te transformás efectivamente en esta lectora que hoy puede decir, porque yo creo que hoy vos te podés identificar como una lectora, sí. Pero ¿en qué momento vos te das cuenta que efectivamente te transformaste en una lectora? Yo creo que cuando vine a vivir a Corrientes, fue ahí donde yo empecé y volví otra vez a leer, porque justamente como ser estudiante del interior de claro. Una canción, bueno, no tenía radio, no tenía tele, y me aburría a veces pasar el tiempo y me sofocaba el hecho de tener que estar estudiando. Sí. Entonces, para salir de ese estudio, yo me acordé ¿qué hacía yo para imaginarme, para tener mi momento de placer o de alegría? Leía un libro. Entonces así comencé, justamente había llevado algunos libros y comencé otra vez a leer, a tener ese tiempo placentero sí. de poder estar en la lectura, encontrarme con algunos personajes, imaginarme, fomentar de nuevo otra vez esa imaginación que tenía de chica. Y creo que fue ahí donde yo hice clic y ahí fue que también comencé a comprar muchos libros, a ver otro tipo de literatura. También tenía la Biblia, comencé a tener otros gustos también por autores que son cristianos, que también me gustaban mucho, me ayudaban a crecer como persona. Creo que eso es algo que también me marcaron mucho y que yo lo pude tener como consciente claro. Cuando vine acá a Corrientes a estudiar, de que uno fomenta valores, crea actitudes, crea carácter al leer también. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó y con eso yo comencé. Y ahí tengo un bagaje de varios libros que a mí me gustaban mucho. Jane Austen es algo que compartimos sí. entre las dos, por ejemplo. Y bueno, creo que fue ahí donde comenzó mi gusto por la lectura. Cuando yo vine acá, me mudé y era como que estaba sofocada por mis estudios, por la lectura claro, obligada. La lectura como obligada, decís. Sí. Y recordar de que yo cuando era niña tenía ese momento de imaginarme, de pasar tiempo con el personaje, porque sí. uno lo que hace es pasar tiempo con el personaje, con el contexto, cómo reaccionaba en ese momento ante diferentes situaciones sí. que me ayudaban, inclusive a mí con mi carácter explosivo. Bueno, aprendía inclusive de esos libros del personaje e inclusive de la Biblia misma, aprendía cómo yo tenía que ser en algunas situaciones, qué respuesta tenía que tener, cómo tiene que ser mi semblante inclusive. Claro. O sea, la lectura cambia totalmente todo tu cuerpo, desde tu mente hasta tu cuerpo mismo. Cambia con las expresiones, con tu rostro, totalmente todo cambia. La lectura. Sí, justamente, ¿no? Porque lo que hace es influenciar, esta lectura lo que hace es influenciar en tu carácter, en tus posturas, en tus modos de pensar, en tus pensamientos, modela algunas ideas que tenés que por ahí están, pero que el solo hecho de ir leyendo o de ir viendo diferentes experiencias o historias
también te van acomodando, esas ideas se te van acomodando, se te van modelando mejor. Y esto, quiero rescatar esto, ¿no? Esto de que vos decís, yo me acordé cómo pasaba mis días o cómo trataba de no aburrirme. Y creo que esto es muy, muy rescatable porque tenías otra oportunidad. Sí. Sí. Otras oportunidades para divertirte, digamos. Sí, sí. Para pasar el Tranquilamente, tiempo. para pasar el tiempo. Hay una infinidad en este momento y también en ese momento de pasar el tiempo. Y esto fue, yo creo que también tiene que ver con esa influencia que se ejerció cuando eran niñas, pero que una muy buena influencia porque vos pudiste rescatar eso, porque si realmente hubiese sido por presión, por obligación la lectura que hacían antes, realmente no hubieras recordado, y si lo hubieras recordado, lo primero que hubieras hecho es apartarlo. Totalmente. Acá hay un comentario Sí. que me están diciendo Sí. un poquito más arriba. Sí. Cuando leyó La historia sin fin en 2 días en Posada. Ahí le gustó la Sí, lectura. ahí le gustó la lectura, sí. Ella sabe lo que dice. Hay una anécdota detrás de eso acá. Sí. Pero bueno, le comí toda la mermelada en una semana que me fui porque ella me dejaba encerrada. Sí. Y se iba a estudiar y yo tenía los libros y bueno, la mermelada. Pero bueno. Sí, Qué bueno que ahora tenés mucho dinero para comprar mucha mermelada, hermana. Te amo mucho. Qué bueno, ¿no? Entonces por eso decía, ¿no? Qué bueno rescatar esto. Sí. Hay muchas posibilidades. Hay una variada gama de posibilidades de cómo pasar el tiempo. Y parece que algunas son más divertidas que otras, y que parece que agarrar un libro hoy No es divertido. no es divertido. Pero totalmente errado. Totalmente errado. Vos te imaginás la situación, fomentás ese espacio para vos solo y realmente es como te decía, un mundo alterno. O sea, Totalmente. vos estás quizás atareado con muchas cosas, te estás sofocando quizás tu estudio o te estás sofocando tu trabajo, Sí. y es el momento que vos tenés para salir y tener un viaje, Sí. una Totalmente. aventura nueva con cada libro que vos agarrás y que está en tus manos. Así que es una oportunidad maravillosa el poder leer. ¿Algún tipo de lectura en particular que vos puedas recomendar? Yo soy re variada. Súper. Tengo las policiales de Sherlock Holmes, tengo las de Jane Austen también, que me gustan, que son novelas románticas. También tengo las de aventura, que son de Julio Verne, que me encanta. Sí, me encanta fantástica. Uno puede decirnos Julio Verne. A esta altura Clásico. ya está todo hecho. Lo que Julio Verne Pero adelantó no. en su momento, hoy Sí. ya está hecho y superado incluso. Sí, sí. Pero sí son clásicos. Uno los puede seguir leyendo y puede seguir disfrutando de cada una de sus aventuras porque son te transportan. Parece Sí, sí. que no hubieran todavía aparecido todos esos inventos que él por ahí nombra. Y uno se mete, ¿no?, en la historia y lo vive como seguramente lo vivieron en aquel momento cuando Sí, él lo sí. escribió. Pero sí son, para no extender mucho, son esas 3 que para comenzar. Y precisamente, por ejemplo, a estos chicos con los que vos trabajas también, a estos universitarios por ahí, ¿les recomendás algo? Sí, estamos ¿Ves? leyendo, antes leíamos Una vida con propósito, de John Maxwell, y después El pastor Rick Warren. Rick Warren, perdón. Sí. Gracias. Rick Se me Warren. confundió con el de Sí, ahora. sí, Rick Warren. John Maxwell Sí. es Sí, yo el sí de leo, una yo también. de ahora que estamos leyendo, que es Como Jesús. Sí. Así que eso estábamos hablando, siempre estamos renovando la lectura y nos tomamos un tiempo para reflexionar, porque la lectura de nada sirve si vos no tomás un tiempo para reflexionar, si no te sentás y decís, bueno, ¿cómo lo aplico yo esto a mi Claro. vida? Y bueno, tomamos ese tiempo, y algo que siempre me gusta de ellos es que constantemente están diciendo, mira, yo reconozco mis errores, mis falencias, y me encanta este libro porque muestra todos mis errores y yo quiero intentar cambiar. Y como le decía, no lo hago mañana porque no es un cambio de Claro. la noche a la mañana,
sino que todos los días ellos están diciendo quiero intentar esto, y se acuerdan de tal capítulo, y vos sabés que en ese capítulo capaz que me quedé todavía, en priorizar mis cosas y poner en primer lugar a Dios, pero quiero volver a intentar y quiero volver a hacerlo. Eso es algo que rescato de ellos. Y constantemente, como también decía en el video, te reflejás en el libro. Sí. Es impresionante, pero te reflejás, y es un autor de hace años ya. No sé. Sinceramente. Y es impresionante como vos cuando lees te reflejás en ese libro, y lo que trata obviamente es cómo uno puede llegar a tener ese carácter que Jesús tuvo cuando vino acá en la tierra. Sí. Así que nos motiva, nos inspira, constantemente nos desafía cada libro que estamos leyendo. También ellos, algunos van compartiendo los libros que ellos leen, Claro. aparte de eso. Y veo que sí, que ellos están interesados también en leer, en mejorar y en tratar de superarse cada día más y buscar ese propósito por el cual vinimos acá en la tierra. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Qué bueno que se pueda trabajar con un grupo de personas teniendo como base siempre un libro. Un libro, porque de alguna manera es lo que les va a ordenar, les va a dar un plan, digamos, también como para poder trabajarlo, y que siempre va a tener una base, digamos, algo que es el que sostiene todo lo que uno está trabajando. Y bueno, y también, ¿no? Cuando uno lee en general, también esto es lo que hace la lectura, y que uno no tenga miedo, como les decía hoy, de dejar de leer un libro y poder tomar otro, no tenerle miedo a hacer eso, y tampoco tenerle miedo a esto que decías vos. Hay gente que por ahí se queda en un capítulo y que no puede avanzar. Yo hablaba la otra vez con alguien y me decía, vos sabés que estoy en tal capítulo, en tal libro, y no lo estoy pudiendo avanzar y no estoy pudiendo avanzar. ¿Y qué es lo que me está queriendo decir? Realmente hay algo que no me está permitiendo porque no estoy entendiendo. Pero qué bueno, porque lo que me está diciendo es que lo está haciendo de tal forma y se está dando cuenta, porque tranquilamente puedo pasar al siguiente y sigo. Claro. Y sigo reprobando esa materia, me decían algunos. O sea, que quede ahí nomás y sigo más adelante. Tal vez algún día, si quiero, si puedo, si tengo tiempo, vuelvo a ese capítulo. Pero qué bueno que es volver a intentarlo y no tener miedo a quedarme en un capítulo el tiempo que sea necesario, quedarme, leerlo, volver a leerlo, gustar de esa situación, reconocerme si es que me tengo que reconocer, o que me permita quitar lo que tengo que quitar. Entonces, qué bueno que si alguien te está diciendo no estoy pudiendo avanzar, es porque se está tomando en serio la lectura. Sí. Eso es importante, se está tomando en serio el hecho de estar leyendo, porque alguien que te dice, no, sí, yo leo, en un día me leo todo, o sea, no sé, en realidad. ¿Estás entendiendo en 2 realmente? días, no sé si realmente cuando leyó en 2 días la historia sin fin, lo entendió o no lo entendió, no importa. O sea, a veces no importa tampoco si lo entendí o no, sino si lo disfruté, Claro. que eso es lo importante en ese tipo de libros, es disfrutarlo. Porque si yo disfruto un libro como La historia sin fin, eso me va a hacer que yo el día de mañana vuelva a leer o busque algo parecido o siga buscando, porque eso que no tenía idea de qué se trataba y que me enganchó tanto que en 2 días lo pude leer todo, quiere decir que lo pude disfrutar, y ese disfrute es lo que me va a hacer que yo vuelva a leer y vuelva a buscar, y que los libros me sigan esperando para que yo llegue un día y vuelva a releerlos. Así que creo que ese era nuestro objetivo en este día. Objetivo cumplido. Objetivo cumplido. Y que realmente... y una pregunta más por ahí, como para terminar. ¿Qué libros te parece que hoy vos tendrías que volver a releer y que sería bueno decir, tengo que volver a ese libro? La Odisea es primero. Sí o sí, lo tengo que releer. El Martín Fierro, porque hay muchas cosas que quedaron en el tintero ahí. Sí. Me gustó mucho. Hay muchas frases que la guardé, que siempre también mi papá nos recordaba. Y todavía sé que hay muchas más que todavía no recuerdo, que quiero. Así que ese es el Bien. que tengo, esos dos bien, pendientes. bien.
Y el de la historia sin fin sí, me re gustó, así que por eso lo leí. Eso es algo que tengo yo, de que cuando me gusta algo, hasta que no termino, que yo no Bien. quiero saber el final, no lo dejo. Así que Muy por eso bien. también lo leí. Muy Y bien. aparte estabas cerradita. Qué pero bien, sí. muy bien. ¿Algo más, Dali? No, eso es todo. La verdad, sin palabras, muy orgullosa de tener una hermana tan profesional, tan llena de bagaje de conocimiento que se pueda hablar y que también aprendemos junto con ella. Totalmente. Así que también le damos muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, a todos los que hicieron sus comentarios. Sus comentarios son sumamente importantes para nosotros porque ahí vemos y ahí charlamos con ustedes, ahí nos conectamos con ustedes a través de los comentarios, así que le damos muchísimas gracias. También le damos muchas gracias a la Fundación La Gran Sí. Casa por este espacio que nos brinda, que podemos disfrutar, que es un enorme placer para nosotros estar en este lugar. También recordarles que somos una fundación, de que trabajamos con diversas situaciones. Sí. Pueden donar algo, lo que ustedes quieran, puede ser dinero, puede ser libros, ¿por qué no? Sí. Todo lo que podamos brindarle a las otras personas en ayuda. Así que estoy muy, muy feliz de este programa y de los comentarios que Sí. que estoy leyendo. Dice, gracias por enseñarnos tanto. De Objetivo Rocío. cumplido, dice Gloria. Sí. Sí. ¿Qué frase? frase? Pasar el tiempo con el personaje. Totalmente. Wow. Para publicarlo. Sí, totalmente, sí. Dice, un clásico de la literatura es un libro que toda persona tuvo que leer alguna vez en su vida. Sí. Un clásico que amo es El Principito. Nos Sí, estábamos olvidando del El Principito. Principito. Sí, totalmente. De muchos libros en Sí, realidad. sí, Hay muchos hay libros. muchos. Hay muchos Pero por libros. supuesto el Principito es alguien Es que yo creo que precioso. nadie puede decir que desconoce. No digo que todo el mundo lo haya leído, Sí. pero que cuando decimos El Principito todo el mundo tiene una Sí. idea, por lo menos Sí, del sí. dibujito. Aunque sea la película, sí. Seguro, entonces por eso nada más. Pero sí, cierto, hay muchos libros que no los nombramos en este lugar, pero que sí, que realmente tienen que ver con esto, con este tiempo de... Lo vamos a tomar, pasar el tiempo con el personaje. Con el personaje. Qué mejor Así personaje que Jesús. Muy Así que bien, así imagínate. que sí. Así que también, por supuesto, muy feliz de poder compartir esto, de poder traer, parecía un desafío poder traer el tema de libros clásicos, Sí. de temas clásicos a un lugar donde sabemos que llegamos a mucha gente, algunos lectores y otros no. Y entonces por ahí era un desafío poder traer esto, pero lo quisimos hacer precisamente por esto, por el hecho de que todo el mundo tenemos la oportunidad y no deberíamos dejarla pasar de alguna vez acercarnos a los libros clásicos y de tratar a ver de qué se trata, a ver qué es lo que te propone, qué es lo que tiene para darte, qué es lo que hay ahí, qué universo vas a conocer, pero sin que cuando termines nadie te va a venir y te va a calificar, lo leíste bien, lo entendiste, no lo entendiste, sino Sí. lo importante, lo disfrutaste, no lo disfrutaste. Cuando aprendas, cuando te des cuenta que estás disfrutando lo que estás leyendo, te vas a ir transformando en ese lector que te va a cambiar la vida y que te va a transformar también en muchos, como decía hoy Patri, no solamente te cambia el pensamiento, sino hasta el semblante, las actitudes. Y uno dice, leer me va a hacer todo eso. Y sí. Hagan la prueba y totalmente. después Hagan la cuéntenos. prueba. Es un desafío, es un desafío. El tema de la lectura es un desafío que nos transforma totalmente. Y por supuesto, cada vez que nosotros hablamos de nuestro libro clásico, número 1, efectivamente, ese vuelvo a decir porque es un clásico, porque nos transforma totalmente, transforma nuestra vida totalmente. Así que por eso creo que como número 1, como libro clásico lo tenemos a este libro que es la Biblia. Sí. Muy bien, Muchísimas muchas gracias gracias. por Gracias, invitarme. Patri. Salió súper lindo, me encantó estar acá, pasó el tiempo Sí, volando. sí, sí, no sí, nos sí. dimos cuenta, yo no me di cuenta, así que muchas gracias. Es muy lindo Sí. tener su compañía. Sí, nosotros también la tuya sabíamos que lo íbamos a pasar muy bien.
Así que muchas gracias y bueno, hasta otro martes donde podamos disfrutar otra vez de este tiempo de lectura, este tiempo de pasar juntas y de hablar de esto que nos encanta tanto. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Chao, Chao, chao.